¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos una vez más con ustedes aquí en su programa en La Mira TV Ensenada, la hora de la buena salud, en su segmento La Hora Sana de la Semana, con la presencia siempre grata, oficial y muy puntual de don Ignacio Beamonte Guayas. Nacho, qué gusto estar aquí. Luis, muy buenas tardes. La verdad es que el gusto es de todos nosotros por tenerte aquí presente. Y hoy vamos a empezar el programa hablando de endulzantes. Me pidieron una reseña de endulzantes. No, hombre. Y bueno, vamos a empezar por el más antiguo, tan antiguo como la humanidad prácticamente, que es la miel de abeja. La auténtica, verdadera miel. Y tengo aquí dos versiones. Una que es de la flor de cafeto, una monofloral. Y esta viene de los cafetales orgánicos que nos envían un café bastante potable. Y de esa misma flor, pues sus abejitas liban y ahí tienes una miel con mucha humedad porque es de zonas subtropicales y por ello es un poco más fluida. Esta que es una multifloral, esta proviene de Jalisco, aquí todavía no tenemos producción regional, pero como viene de zonas de baja humedad y de temporada inclusive de baja humedad, es mucho más densa y con el frío y con el tiempo tiende a cuajarse más hasta producir la mantequilla de miel. No se piense, porque todavía hay gente que piensa que si hace grumos o gránulos, está adulterada. Le echaron azúcar. No. No. La miel adulterada nunca cuaja. Siempre está transparente, siempre igualita, haga frío, haga calor, y normalmente es jarabe de alta fructosa, preparada con ciertos sabores y aromas que dan la idea muy lejana, por cierto, de lo que es la miel. Pero esta es miel extra virgen, quiere decir que se extrae en frío, solamente por centrifugación. Y en este caso, ahí se nota que la miel no es transparente, no es totalmente clara o cristalina, sino que es turbia. Sí. Tiene turbidez y eso es lo primero que identifica una buena miel, porque la turbidez nos habla de los sólidos disueltos que caracterizan precisamente a una miel pura. Entonces, primero la turbidez, segundo si cuaja o no cuaja, sobre todo cuando la sometes a frío, y tercero cuando se huele, tiene un pequeño picor, digamos, al final, ahí en la nariz, al fondo, digamos, se produce eso. Y cuando la pruebas tiene un regustillo que precisamente deja también como un ligero picor en la garganta. Eso es muy característico. Es cierto que de la si miel. la tomas en un palillo, por ejemplo, y le prendes fuego, ¿sí enciende? Así es. Entonces, bueno, ahí tienes una muy buena miel y es quizás el endulzante más antiguo que conozca la humanidad, Luis. Yo creo Porque que sí. hemos convivido con las abejas. Claro, al principio era llegar y agandallarse el panal más cercano y salir corriendo. Eso ¿verdad? hace el oso. Ándale, hacer el oso. Y esta miel pues ya es de pues abejas domésticas o domesticadas y bueno, que trabajan maravillosamente, no solamente para nosotros, sino para todo el planeta, tanto que la vida del planeta depende de la presencia de las abejas. Bueno, Cierto. miel pura, tan pura que se puede usar, como lo hacen ya muchos médicos, para sanar úlceras varicosas o la úlcera del pie diabético. También para cicatrizar. Exacto, lo ayuda a sanar, a cicatrizar, porque es un antibiótico natural. Aplicada externamente hace maravillas en ese sentido. Así es que por eso se incluye también algunas mascarillas y todo, pero yo creo que el uso médico más reconocido es ese y por eso se busca estrictamente la miel extra virgen. Otro también antiguo que procede desde la India es el uso de la caña de azúcar. ¿Es de la India? Sí, la sí, caña de ahí azúcar. viene y después pasó el uso al resto del planeta, pero de ahí se empezó a aprovechar el jugo de la caña. Claro que solo tiende a fermentar de inmediato, entonces se diseñaron métodos para al calentarlo, al cocinarlo, irlo haciendo cada vez más espeso. Entonces, la primera cocción, el primer concentrado de esa miel de caña, y después evaporado y cristalizado, es el sucanat. Este es un invento moderno, hasta que hubo la tecnología, partiendo de un método muy antiguo, que era producir la miel de caña, se procedió a
por aspersión deshidratar los cristales, los azúcares de la caña, y entonces lo convirtieron en azúcar. Es la melaza, digamos, la miel de caña convertida en azúcar. Entonces ¿Y el piloncillo de dónde sale? Ahí vamos. Entonces el sucanat es un cristal que se comporta como el azúcar, pero que tiene todas las propiedades del jugo de la caña. Posteriormente, digamos, una cocción adicional se deja a cristalizar en moldes. Esa miel con un grado mayor, digamos, de proceso, se pone en moldes y se produce entonces este piloncillo. Para que se vea inclusive mejor, aquí escogimos un piloncillo muy oscuro porque es de la primera cocción. Generalmente es oscuro el piloncillo. No, hay claros también. ¿Ah, sí? Sí, también es que hay niveles de procesamiento y de cristalización, entonces este es uno muy tradicional. De que hay niveles, hasta en los tinacos hay niveles. Hasta en los tinacos, fíjese. Ahí tienen este. Posteriormente, y una vez, generalmente después de la tercera cocción, ya hay el licor madre, digamos, que ya no cristaliza. Esa melaza, o sea, la parte del jugo de caña que ya no cristaliza, es la melaza. Y ya hay una que es más alta, digamos, en azúcares, que es la melaza dulce. Generalmente se refieren a Barbados por el método que se ha utilizado. Y hay la melaza tal cual, la blackstrap, digamos. La melaza más oscura, que es más rica y tan baja en azúcares que lo puede usar el diabético. Tiene todos los sólidos y todos los extraordinarios minerales que acumula el jugo de caña, ¿verdad? En sus dos presentaciones, un primer paso de la melaza y ya el último paso, digamos, de la melaza, donde lo que se obtiene aquí es mucha vitalidad por la remineralización, y por ello se utiliza mucho para preparar electrolitos o bebidas energizantes para quienes hacen mucho deporte o están sometidos al calor. También reciente es el azúcar de coco. El azúcar de coco se saca de la savia de las flores del coco, no del coco, sino de la savia, digamos, de las flores del coco, que ya cristalizado da este azúcar, que es de bajo índice glicémico, muy sabrosa y muy nutritiva, pero que se antoja como para espolvorear como postre en algunas ensaladas o en algunos postres. Tiene un sabor exquisito, nada que ver, digamos, con el sabor del azúcar de caña. Y hablando de antigüedades, pues los aztecas hacían, o los prehispánicos hacían el jarabe de maguey, el maguey pulquero. La savia se va evaporando hasta concentrarlo en este jarabe. Del aguamiel. Del aguamiel. El aguamiel, digamos, concentrado, ya evaporado, produce el jarabe de maguey. Tiene un sabor peculiar, digamos, pero tiene propiedades muy interesantes que originalmente le hicieron utilizarlo para los diabéticos, porque es muy rico en inulina, y la inulina es una fibra que permite modular el paso de los carbohidratos, de los azúcares, digamos, al sistema sanguíneo, y con ello lo hace de muy bajo índice glicémico, pero tiene un efecto muy favorable para el diabético, que lo puede usar sin ningún problema. Ese es jarabe de maguey. El jarabe de maguey. Y después, ya que cuando no supieron qué hacer con el agave tequilano, alguien tuvo en los 90s, lo conocimos precisamente cuando el tequila venía para abajo, dijo, bueno, ¿y si hacemos algo similar a esto? E hicieron las pruebas, participaron algunas universidades, y en los 90s me tocó conocerlos, inclusive cuando hicieron la primera presentación en Estados Unidos del jarabe de agave, que también, como tiene propiedades de bajo índice glicémico, los diabéticos lo pueden usar sin ningún problema. Es diferente el sabor. Es diferente el sabor, prácticamente no tiene sabor, entonces se prestó, digamos, a usarlo industrialmente en una gran cantidad de postres, o sea, repostería, panificación, bebidas, sin ningún problema, porque la ausencia de ese sabor característico permitió que su uso fuera universal. Entonces el jarabe de agave no tiene propiedades adicionales, vamos a decirlo así, pero permite para quienes tienen restricciones utilizar un endulzante sin ningún problema, como si usara cualquier otro. Por supuesto, también de antigüedades hablando, pues el jarabe de maple, el jarabe de arce, que es de los árboles de allá, del árbol del maple de Canadá principalmente. Sí. Este es un endulzante que literalmente se usa como cosa gourmet para ciertos platillos, no tiene mayor consecuencia. Los chinos usaron la momórdica, que aquí los chinos preparan en cubitos, los cubitos chinos,
que está hecho principalmente de la momórdica, del jugo de la momórdica cristalizado, aquí ayudado con algo de sacarosa, que al disolverlo sirve como endulzante, pero también como fluidificante de la flema, sí. O como decían los chinos, saca el calor del cuerpo. O sea, todo lo que es congestión por flemas ayuda a fluidificarlo. Pero ya es usan... como un té, ¿verdad? Digamos es que como, es una infusión. como una infusión. Pero pronto lo vamos a tener ya en cristales. Oh, qué bien. La idea de la momórdica es que allá los chinos encontraron que, como es un humectante extraordinario, llega inclusive a cambiar la humedad de la piel. Entonces lo utilizan como un apoyo a problemas de resequedad en la piel. De ese tamaño es la capacidad humectante. Mira. Y por eso al humectar permite fluidificar la flema y expulsarla fácilmente. Magnífico. Y mantener la salud de las mucosas, en este caso de los bronquios, ¿verdad? Hay cosas modernas, la fructosa cristalina no es... Antiguamente no había otra opción que pudiéramos ofrecerle a la gente, que sobre todo al diabético. La fructosa cristalina viene en parte del jarabe de maíz, en un proceso ya más industrializado, pero que tenía la ventaja de ser de un índice glicémico muy bajo, porque se metaboliza más en el hígado que en el páncreas. Entonces, la fructosa cristalina no altera considerablemente la glicemia. Esto lo hace seguro para el diabético. Se usa la quinta parte de lo que usarías de azúcar, porque es muy dulce, pero te permiten algunos postres, algunos platillos, pues reemplazarlo fácilmente sin ningún problema, excepto que si es usted una persona que tiene elevados triglicéridos, problemas de congestión hepática, no lo use. Y finalmente nos llegó de origen vegetal, la stevia, la hoja dulce, la stevia molida, de la cual se puede usar la hoja, se saca un extracto para que usted lo use en gotitas. ¿Cuántas gotas? Y finalmente ese extracto lo pulverizan, lo hacen polvitito, y ese polvo en cantidades diminutas lo puede usted usar en casa. No tiene, en esta presentación no tiene ningún sabor característico como lo tiene la hierbita, digamos. ¿Y las gotas de la stevia también no tienen sabor? Esas son fáciles de usar y de cargar. Así es que bueno, ahí tenemos por lo menos un resumen de todos los endulzantes que hoy día se pueden adquirir. Magnífico, excelente. Recuerden que todos estos productos los tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre Segunda y Tercera. Y los números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Lo más importante, en La Milpa, Central Naturista, siempre tenemos para todo mal un remedio natural. Y para todo bien, también. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Bien amigos, ya estamos de regreso y ahora con más novedades. Cambió el panorama y ahora tenemos otras cosas. Sí, como hemos dado esta
historia de los distintos licuados de una manera fragmentada, Luis, también nos solicitaron que lo hiciéramos de una manera integrada, ¿no? De alguna manera que platicáramos un poco la historia. Fíjate que los licuados han jugado una parte muy importante en la salud. Ha sido una estrategia dietética, nutricional, fabulosa, que existe desde que yo me acuerdo, porque no sé si tú recordarás que nos endilgaban las famosas pollas. Oh, ¿cómo no? Que hasta Jerez llevaban, si te iba bien. Sí, Jerez, sí, huevo crudo, cuando se podía comer huevo crudo, y agarra usted una salmonelosis, que para qué le cuento, no lo intente, no lo haga, a menos que sea un huevito orgánico y que usted conozca las gallinas y que estén sanotas, si no, para nada. Pero se usaba eso, después se usó el huevo codorniz cuando se puso de moda, pero la cosa es que era leche, huevo, chocolate, bueno, le echaban, eran unas bombas, plátano. Sí. Yo salía con una bomba de esas todos los días rumbo a la escuela. Con razón. Toda vez que la sobreviví, quedaron secuelas, pero no tan nefarias, digamos. Y esa estrategia pues fue captada perfectamente porque con el avance, digamos, de la nutrición se empezó a pensar en distintos ingredientes, y entonces ya cuando empezamos a avanzar, a progresar, nuestros licuados ya llevaban germen de trigo, jalea real, polen. Bueno, le echábamos cosas que nos ponían como campeones. Los fisiculturistas entonces, los deportistas, no tenían acceso a otra estrategia para obtener un alimento denso en nutrientes, o sea, menor volumen con mayor densidad de nutrientes. Y ellos dependían mucho hasta de la espirulina, por ejemplo, ¿no? Se le agregaba a estos licuados, y estos batidos, licuados, pollas, ponches, como batidos, hay muchos nombres para ello, lograron finalmente el propósito, hasta que entraron, digamos, los diseñadores de la ingeniería nutricional. El Cadillac, digamos, de los licuados nutricionales, de los batidos nutricionales a nivel mundial, es el Spirutein. Precisamente proviene de la época en que la espirulina hizo el boom a nivel mundial desde México. Hay que aclarar lo que fue gracias a México y a Sosa Texcoco, que hizo este boom a nivel mundial, espirulina, que empezó a llegar a todas partes. Y desde entonces existen los licuados Spirutein. Estos licuados vienen con un diseño nutricional que los hacen lo mejor. Pueden sustituir un alimento completo. Adentro traen la medida correspondiente y bueno, tienen un perfil nutricional muy amplio. La fórmula contiene elementos básicamente de corte natural. Y la proteína que utilizan es una proteína que viene en base a una mezcla en donde se usa la proteína de arroz, de chícharo y una hidrólisis de la soya, que es soya fermentada, porque es la manera en que se eliminan los posibles efectos secundarios de la soya. Entonces se fermenta la soya, así como lo hicieron los japoneses con el miso, y con eso se obtiene esta proteína, que la hace una proteína de amplio espectro y de muy fácil asimilación. Entonces tiene uno el Spirutein básico, digamos, que es para uso general. Después surgieron usos específicos. La misma ingeniería nutricional permitió diseñar uno para aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido, bajas defensas, en general debilidad por su sistema inmunológico pues muy resentido. Y entonces el perfil nutricional se adapta precisamente para lograr el propósito de que las defensas se fortalezcan y se haga frente a problemas tanto agudos, subagudos, como sobre todo crónicos, muy serios. Esto trae un perfil que incluye, todos ellos incluyen enzimas digestivas para que se pueda asimilar mejor el contenido de proteínas y pues se asimile completamente. Entonces aquí tienes otro diseño muy específico. Este normalmente nació como un licuado que está orientado al sistema nervioso, Luis. Maravilloso. Pero, ¿qué sucedió? Que la gente notó que le crecía el pelo. ¡Hombre! Entonces, bueno, pues se usa precisamente porque el perfil nutricional de este batido, de este licuado, tiene como un efecto secundario positivo que mejora tu piel, mejora tu cabello, y pues las damas lo procuran mucho, aunque también los varones ven beneficios. Pero lo más importante es que es un batido con un perfil nutricional muy amplio, muy vasto, y que tiene incluida flora intestinal, aminoácidos libres, en fin, un perfil muy completo para el cabello. Pero por supuesto que empezó el problema del bajo consumo de productos verdes.
no se consumen suficientes verduras, suficientes vegetales, y bueno, dijeron para ese universo, sobre todo para los niños, pensando en los chamacos, y en aquellos que vienen del mundo de consumir muchas carnes, se desarrolló una proteína pero cargada de frutas y verduras, con un tremendo poder antioxidante y mucha fibra. Entonces, que es una proteína que se considera verde. Contiene todos los antioxidantes de los vegetales más reconocidos, las frutas, y un buen contenido de enzimas basados en la papaya, la piña, etc. Entonces, pues también para aquellos que no consumen suficientes verduras, pero requieren todavía su proteína, sobre todo para algunos chamacos tísicos, ñangos, enteleridos y sobre todo berrinchudos que no se comen sus verduras, ¿verdad? Este es el ideal para ellos. Esto siguió evolucionando, Luis, y aquí en México vino el desarrollo de los jugos verdes. Y nosotros hemos visto fórmulas desde hace muchos años, desde 1980 que andamos aquí, y puedo decir que este desarrollo de jugo verde, ahora sí, sin proteína, jugo verde con un efecto depurativo, descongestionante y sobre todo antioxidante, es el mejor que he conocido, ¿eh? Así es que, y está en base al germinado de alfalfa, el jugo de nopal, el jugo del germinado de alfalfa, de espinacas, espirulina, la pulpa de la piña, el apio, el jugo de la chaya, el jugo de limón, la selga, las peras, el jarabe de agave, se endulza todo con jarabe de agave y tiene un perfil de vitaminas y minerales que lo hace pues un jugo muy, muy completo, ¿verdad? Tiene su medida dentro, sabe muy sabroso, también es otro gran logro de este laboratorio mexicano. Y pues usted que anda a las carreras, que quiere tomarse su jugo verde con agua sencilla, usted vacía una tacita medidora de las que tiene adentro y tiene su jugo muy completo. Posteriormente se empezaron a conocer las propiedades del suero de leche. El suero de leche lo pueden consumir personas inclusive sensibles a la leche porque es la proteína derivada del suero de la leche, o sea, ya no quedó ninguna conexión con la leche literalmente, pero una de las características de la proteína de suero de leche, o whey como le llaman en inglés, es que fortalece el sistema inmunológico, aumenta la producción de inmunoglobulinas. Entonces, para muchas personas vino a ser una gran solución para la resistencia físico-atlética, pero también para debilidad por padecimientos crónicos o para la recuperación después de enfermedades durante la convalecencia. Es una proteína muy ligera, excelente, y toda ella, de hecho la materia prima no se produce en México, se produce en Nueva Zelanda, que es, digamos, la que tiene la mejor reputación en cuanto a producción de proteína de suero de leche purificada. Ahí tienes, también viene con un perfil excelente, pero bueno, esto evolucionó y esta compañía se dio a la tarea de, con muy buen formulador, generar productos saludables para el atleta, para el fisioculturista, para que no estuviera consumiendo cosas de alto riesgo, y basado en la nutrición que permite sobre todo los derivados de la proteína de amaranto, de la proteína de suero de leche, etcétera, y con un buen perfil de aminoácidos, se desarrollaron dos muy recomendables para el atleta. El primero, que es el Maximum, para que empiecen a hacer volumen muscular. No tiene esteroides. Absolutamente para nada, eso está prohibidísimo. Los esteroides son productos sintéticos de alto riesgo que todavía se comercian, riesgo, sí, señor. Se andan comerciando en maletitas negras por algunos lugares y los muchachos quedan muy expuestos a eso. Por eso se les ofrece nutrición y es más efectiva y además el beneficio es duradero. La nutrición no tiene sustituto, no tiene reemplazo. Claro. Y el beneficio que se ve es real. Entonces viene para aumento y de masa muscular y para aumento de la eficiencia muscular. Muscle Builder es para darle mayor fuerza, digamos, al músculo y con ello mayor rendimiento. Posteriormente, este mismo laboratorio desarrolló la proteína de alpiste. Ellos son los pioneros de aislar la proteína del alpiste, que permite un licuado muy interesante que tiene todos los beneficios adicionales del alpiste en una proteína que satisface mucho para aquellas personas que andan guzgueando, digamos, a media mañana. Se toman esto en la mañana y quedan por muchas horas muy satisfechos. Del mismo alpiste se desarrolló esta leche, la leche de alpiste, como una opción para la leche en polvo o contra la leche en polvo, que está basada principalmente precisamente en el jugo del alpiste liofilizado. Entonces es una es una bebida que es rica en proteínas vegetales, pero es fuente de antioxidantes también,
y finalmente ayuda a recargar el equipo enzimático y lo puede dar con toda seguridad en vez de leche. Y fueron un paso más allá. Sacaron primero el licuado de amaranto o de proteína de amaranto con avena. Este es el licuadito de amaranto con avena, que pues es un licuado, hace cuenta no puedo decir nombres, pero el licuado para todos los días. En lugar del chocolatito y de esas marcas comerciales, le da esto con una tremenda nutrición, un gran sabor y un gran beneficio. Pero si usted quiere ir más lejos, después este desarrollo mexicano de la proteína aislada de amaranto para alcanzar un 85% de proteína en cada toma, tiene usted un rendimiento fabuloso, pero con la ventaja de que el amaranto es muy rico en el aminoácido lisina, que fortalece la producción de la hormona del desarrollo. ¿Con qué se mezcla esto? Con agua o con leche vegetal, leche de almendra, de linaza, cualquiera de estas leches, o pues, tu leche de alpiste. El alpisteche, pues ahí tienes un cuadro completito, pero produce una enorme resistencia, una gran recuperación a la fatiga, producción de masa muscular limpia, libre de grasa, pero sobre todo para el desarrollo es maravilloso, y la lisina ayuda contra el desarrollo, proliferación de los virus. Ellos también finalmente llegaron a la lechada de coco liofilizado. Todo esto, todos los productos de ellos los puedo usar en diabético también, porque están endulzados con el jarabe de agave, digamos, en polvo, lo cual lo hace muy accesible y además delicioso en sabor. Los sabores que utilizan son naturales, y de esa manera aún el diabético, que en México desgraciadamente tenemos un serio problema con ello, puede consumirlos con toda tranquilidad, así como los niños, porque no les va a dejar usted ningún riesgo. Es nutrición en licuados, nutrición en batidos. Ya con la ingeniería nutricional de por medio se han logrado cosas maravillosas y no debemos dejar de aprovecharlas ahora que mucha gente no tiene ni siquiera oportunidad de desayunarlos. Muy cierto. Y recuerden, amigos, que todos estos productos son distribuidos exclusivamente aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre segunda y tercera. Sus números telefónicos, 176-1005 y 176-1040. Y de lo más importante, no hay que olvidarlo, hay que tenerlo bien presente. Desde 1980, hace ya 38 años, en La Milpa tenemos para todo mal un remedio natural, y para todo bien también. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arturo López Juan y los invito a ver Las Cosas Como Son por En La Mira TV todos los lunes y los viernes a las 8 de la noche. Bien, mis amigos, ya estamos de regreso, de feliz y alegre regreso, porque tenemos más novedades aquí en La Milpa. Estamos en la hora de la buena salud, en su segmento La Hora Sana de la Semana. Nacho Beamonte, adelante. Luigi, pues una de las cosas que también es un problema nacional, pues es el estreñimiento. La colitis, o sea, los problemas intestinales. Principalmente estamos hablando del colon, que antes no era tanto problema. Nuestra gente comía suficiente fibra en la dieta. Fibra dietética, como se llama. Fibra que tiene un efecto de barrido, de facilitar la expulsión del bolo fecal, porque la dieta mexicana pues usaba la tortilla, que también elaborada en base al nixtamal, es alta en fibra. El frijol, todos los frijoles del que me ponga son altos en fibra, como todas las legumbres, lentejas y demás. Se consumían también muchas verduras, quelites, quintoniles y
verdolagas y todas ellas muy ricas en de fibra. todo, de Fruta todo, se sí, comía sí. con regular asiduidad, ¿verdad? Frutas de todo tipo y sobre todo las frutas de estación. Y bueno, y se comía menos carne y menos lácteos, o sea, menos productos Y congestivos, el tipo de carentes de carne era fibra. diferente. Pescado, aves, Exacto. porque el cárnico bovino no se conocía. No, era muy, muy poco. Solamente Era- en el norte del país, ahí en Chihuahua. ahí en el todas sur el partes. pollo, el guajolote, el Sí. pípila. Porque el bisonte americano existía también en toda la parte Existió de Coahuila. en Chihuahua y Coahuila. En Chihuahua y Coahuila, nada más. En fin, allá en el sur pues era pues unos acosiles, unas Ah, hormigas, no, sí, de todo, claro. unos chapulines, no sé, había de todo tipo. Pero se comía muy sano y no Sí. había problemas intestinales. No, francamente Pero no. empieza, bueno, al llegar el Tratado de Libre Comercio y entrar toda esta chatarra, Uy, sí. todas las fritangas, frituras y comidas rápidas, las que me quieras, las que pasas con el carro y te sirven cosas inconfesables de origen, Francamente, ¿verdad? sí. Pues Y lo empezamos peor con que serios problemas. La niñez es la más amenazada. Era más amenazada. Y ya tenemos el caso de niños que desde el año, 2 años, tienen que estarles haciendo extracción, literalmente los tapones de excremento que se les hacen ahí. Niños que ya están aterrorizados, ya no quieren ir al baño porque, bueno, pues aquello es una cosa espantosa. Se empezó hace muchos, muchos años, íbamos a los molinos a que nos separaran el salvado y nos veían con cara de pues, ¿qué le pasa? Pues esto es para los puercos. Entonces nos separaban de favor el salvado y el germen del trigo, porque eso se lo daban a los animales. Nos costaba una bicoca, literalmente nos cobraban algo simbólico. Pero con esto empezamos nosotros a dar servicio para aumentar. Esta es una fibra que se recomienda cuando hay un estreñimiento por constipación, no en colitis. En colitis resulta contraproducente. Pero cuando está realmente muy, muy sólido el excremento, el salvado de trigo entra y sale, se hidrata y hace un barrido, como un cepillito, digamos. Entre el rastrillo, dirás. Sí, y se toma con agua o jugo, ¿verdad? 1 o 2 veces al día y con esto tiene usted la solución. Ahora, el germen de trigo es una fibra pero muy nutritiva porque como es la semilla del grano, contiene una gran cantidad de aminoácidos y mucha vitamina E. Entonces es la parte más nutritiva de los granos. Tiene también un efecto de fibra, pero sobre todo de nutrición, que antes, repito, para nosotros era súper económico porque nadie le daba valor comercial. Pero aquí está el germen de trigo crudo, cómo debe consumirse para obtener la mayor cantidad de nutrientes. Este se usa mucho en repostería para agregarle valor nutricional, para agregarle una mejor textura, pero sobre todo para dar también un agregado de fibra. Fibra con nutrición, fibra con propósito, vamos a decirlo así. Por supuesto que los laboratorios se dieron a la tarea de ver en la zaragatona, como se conoce al psyllium, la cascarita de la semilla se empezó a utilizar. Bueno, de ahí hay muchos nombres comerciales de productos que inclusive en la medicina institucional se dan, aunque desgraciadamente con mucho azúcar, pero es una fibra también a la cual responde muy bien mucha gente. Es una fibra, digamos, intermedia entre estas dos, pero con un efecto reblandecedor del bolo fecal. Se llegó a sofisticaciones mucho mayores en el uso del psyllium o la zaragatona, que es esta que contiene ya, además del psyllium, una cantidad de plantas que estimulan el reblandecimiento del bolo fecal, la peristalsis, o sea, el reflejo natural, y tiene flora intestinal agregada. Y es una fibra funcional, y es una fibra que con solo una pequeña cucharadita rasa en un vaso de agua al acostarse en la mañana, usted está funcionando al puro centavo. Pero, otra vez, esta en particular, lo mismo que el salvado de trigo, no deben usarse cuando hay colitis. Cuando hay colitis, estas son muy adecuadas, lo mismo que todas las que vamos a ver enseguida. Ellos, allí en Mesoamérica, ya habían resuelto el problema porque consumían también mucha chía, Luis. La chía. La chía tiene un mucílago que, como el nopal, sirve como lubricante para el intestino. Da una gran cantidad de omega 3, de ácidos grasos esenciales, maravilloso, tiene muy buena cantidad de proteína, es una semilla muy nutritiva, pero que también por ese mucílago, cuando usted la deja remojando para tomar sus aguas frescas, porque es muy importante, déjela remojar, déjela hidratarse a que forme la babita, si no, no va a tener el mismo beneficio. Posteriormente vino el boom, ¿te acuerdas de la linaza?
Y te vendían un paquetito de la linaza dorada de Canadá, como en $20, hijos por el estilo, porque era así. Linaza dorada de Canadá. No, pues no podía ser mala, era dorada. Era de Canadá. No, y aquí la que conocíamos era la linaza prietita, como esta, pues. Una linaza que antes nada más la conseguías en semilla. Y pues ahí le hervías y era un remedio tradicional de abuelitas que te hervían y en la cocción te tomabas hasta las semillas en un descuido, sino con la pura agüita los bebés, ese mucílago, ¿verdad? Permitía desinflamar, sobre todo para los niños que tenían inflamación, hinchazón, cólicos y demás, lubricar y facilitar la evacuación. Sacaba el calor de la barriga como hacían las abuelitas. Entonces así empezó el uso de la linaza ya molida. Facilita mucho porque tú viertes un líquido caliente, una infusión o agua y le permites que se hidrate. Ya cuando está tibia te la puedes tomar sola o con flora intestinal y funciona de maravilla. ¿Cuál es la diferencia entre la linaza dorada que ahí ven frente a ti en la semilla, pero también en ya molida? Pues que tiene un sabor más agradable. La linaza morena originalmente no se sembraba para el consumo humano, sino para uso industrial, por sus aceites, por sus resinas, por todo lo que tú quieras. Pero finalmente, la linaza dorada, que es muy sabrosa, sabe como a nuececita, pues fue ganando terreno, por lo mismo. Sí, la linaza dorada en ese sentido. Y ahora, claro, a un precio ya razonable, no es como aquello. Tanto entera como molida. ¿Y esta? Es la misma, nada más diferentes marcas, ¿no? Pero ya molida facilita mucho utilizarla. Es uno de los grandes remedios contra la colitis, porque tiene un efecto desinflamatorio gracias, entre otras cosas, a su mucílago y al omega 3. Mezclado con alguna infusión caliente de manzanilla, pero auténtica manzanilla estandarizada, que aquí le invitamos a conocerla. Una mezcla de manzanilla y hierbabuena, o una que se llama la tisana colité, que está hecho precisamente de plantas que desinflaman el colon. Ya caliente se deja remojar y cuando entibia se la toma sola o con su flora intestinal, sobre todo al acostarse, y usted va a funcionar perfectamente. Se desinflama el intestino, porque el estreñimiento por colitis es que el intestino está tan inflamado que no logra hacer el efecto de duya, o sea, no logra comprimir el bolo fecal para irlo haciendo avanzar hasta que lo expulsas. Entonces, pues da el mal del pujo. La función peristáltica. Sí, entonces te da el mal del pujo. O sea, por más que pujas, pues no produces, no sale nada. Sí. Y viene esa frustración y ese nerviosismo y ese malestar tan terrible que empiezas a congestionarte, a cargarte. Bueno, la linaza, particularmente combinada con estas infusiones, tiene un efecto maravilloso. O sea, superior a cualquier otra cosa. Lo tiene también la chía, pero no cometan el error. ¿Se lo toman en la noche? En la noche de preferencia. Se puede repetir en el día, en la mañana, al levantarte, cuando así sea necesario. Pero no cometan el error que se comete a veces con la chía. Estas semillas, estas fibras, son mucilaginosas, tienen una enorme capacidad de hidratación, absorben 10 veces su peso en agua. Si usted solamente las mezcla directamente en un jugo y se las toma, puede suceder lo que muchas personas reportan. No, yo tomo esas fibras y me estriño, me tapo. Pues sí se tapa porque eso no logró hidratarse afuera, tampoco alcanza a hidratarse adentro y se forma un engrudo, un bloque, una bola, ¿verdad? de especie de goma, porque no completó la hidratación para que sea fluida y ese bloque le va a tapar. Entonces todas estas que producen babita, que son mucilaginosas, requieren una hidratación previa. No se lo aviente así, yo me lo metí a la ensalada y me lo comes. No. Para la ensalada, si quiere, el germen de trigo. Ahí sí se puede usted echarlo perfectamente. O el salvado de avena. Porque después vino, Luis, el salvado de avena también. Y el salvado de avena simple, tú sabes, el salvado, la cascarilla de la avena, todavía tiene propiedades nutricionales importantes, porque tiene una parte de la avena. Como es un granito muy blando, arrastra parte del grano. Pero se prepara inclusive como si fuera atole, como si fuera avena, si usted quiere cocinar con él, o con él puede enriquecer sopas, caldos, platillos, panificación, postres. Usted puede usarlo de manera universal, porque además el sabor es muy agradable. Pero tomado así también en jugo, en agüita o con alguna tisana, pues lo hace muy, muy agradable. Este se recomienda también para quienes sufren de colitis, porque esa fibra mucilaginosa desinflama. Es muy rica en una sustancia que se llama beta-glucano. El beta-glucano tiene un efecto también desinflamatorio, pero muy eficaz para quienes sufren de diabetes,
para quienes sufren de colesterol elevado. De hecho, todas las linazas y la chía, por la cantidad enorme de omega 3 que contienen, también van resolviendo el problema de las hiperlipidemias, o sea, de exceso de grasas en la sangre. Pero también ayudan a regular el paso de los carbohidratos a la sangre y con ello ayudan al diabético. Y si usted se puso sofisticado, pues hay salado de avena ya con saborcito, en este caso arándano, y lo puede disfrutar excelente. tranquilamente hasta como si fuera en la avena que usted prepara, prepárelo solo como si fuera avena o agregue solo a su avena y ya tiene usted una combinación ideal, sobre todo para los que sufren de colitis. Para los que son estreñidos así secos, el salvado de trigo, el psyllium o que la gente le ha llamado el supercolon. Digamos, ¿sí? Esta fibra es así como ¿Pero qué es? verdaderamente potente. Y finalmente, ya al último, la fibra de alpiste, Luis, pero con guanábana y con caray. proteína de amaranto. Es una fibra también nutritiva, muy eficaz y muy sabrosa. 2 cucharadas en un buen vasote de agua y usted tiene una súper combinación de fibra muy nutritiva, pero que además es efectiva y duradera, Luis. Rica en Hombre, omega 3. Qué maravilla. Así que todo esto es para una excelente función gastrointestinal. Bueno, pues ya saben, amigos, que todos estos productos los tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246 entre Segunda y Tercera. Números telefónicos 176-1005 y 176-1040. Pero lo más importante, desde 1980, hace ya 38 años, aquí en La Milpa tenemos siempre, pero siempre, para todo mal, un remedio natural. Y para todo bien, también. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, los esperamos en La Mira TV por su sección Abogadesco, donde resolveremos todas sus dudas jurídicas. En La Mira TV buscamos llevar información de interés como noticias, salud, política y entretenimiento. Con tan solo un clic podrás seguirnos desde donde quieras y cuando quieras. En La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Bien, amigos, pues llegamos a la parte final de nuestro programa, que el día de hoy ha sido, como siempre, muy interesante. Nacho, ahora tenemos un pequeño, pero eso sí, muy importante contenido. Luis, lo que pasa es que me pidieron abordar un poquito más ampliamente un tema que tratamos hace algunas semanas en la UABC con un grupo pues ya avanzado de psicólogos, a quienes con cierta regularidad atiendo y con los que comparto pues la parte de la homeopatía y sobre todo también de la nutrición. Hombre, qué Alimentación epigenética, digamos, es lo que tratamos. Sí. Uh-huh. Y dentro de la importancia que tiene la alimentación epigenética, pues les hablamos de los orígenes de todo este proceso, ¿no? Y la importancia que tiene la alimentación, no nada más para mantener una buena salud, sino para no degradarnos, digamos, para no descomponernos. En pocas palabras. ¿Regresamos al mar? Primero pasamos por los changos. El problema es que nos empezamos a comportar, tenemos que pasar por todos los eslabones y no es nada grato. La verdad es que la alimentación o la nutrición epigenética, como se conoce, es algo que venimos practicando hace muchísimos años. No tenía ese nombre, pero se hablaba del impacto que tiene la alimentación en el estado de ánimo, en la mentalidad, en el físico y cómo puedes cambiar, cómo una persona puede cambiar rasgos que se consideraba que no podía suceder así, solamente a través de la alimentación.
Yo una de las primeras cosas que noté cuando empecé a practicar la macrobiótica, cambiamos radicalmente la alimentación, empezamos a consumir mucho de ciertos alimentos, el miso, por ejemplo, el ajonjolí, empezamos a consumir grandes cantidades de ajonjolí, como sal de ajonjolí, etcétera, en aceite de ajonjolí y demás. Y no sé si recuerdas, pero yo era rubio, ¿verdad? Muy rubio, tenía una cabellera, una blonda cabellera, en tiempos pues en que éramos medio hippiosones. Y el cabello se me empezó a oscurecer a partir de ese cambio de alimentación. Fue una cosa notable. En 2 años yo ya tenía el pelo castaño, ya no rubio. Y a mí me llamó mucho la atención y empezamos a investigar. Y bueno, quienes sabían de esto, nuestros asesores, desde Michio Kushi hasta acá, pasando por Roy Stevens y algunos de los otros grandes maestros de la macrobiótica, pues nos empezaron a comentar que efectivamente cierto tipo de alimentos lograban cambios a ese nivel. Entonces ya, bueno, pues no puede cambiar la genética, ¿no? Pero sí puede cambiar cómo se manifiesta esto. Hace algunos pocos años se hizo un estudio que fue el que detonó, digamos, ya la nutrición epigenética en Japón, para ver por qué los japoneses tenían tan baja incidencia de ciertas formas de cáncer, y en general de cáncer, pero en particular de ciertas formas. Y entre todos los estudios, claro que se encontraron los principales responsables entre las algas marinas y el té verde. Uh-huh. Y los principales estudios se hicieron sobre el té verde, y para sorpresa de estos científicos, se vio que a partir de los 40 años, el ser humano empieza a activar ciertos genes que te inducen fácilmente al cáncer. Producto de la edad, digamos, del envejecimiento. Pero lo que notaron es que en estos japoneses, esos genes que se activan normalmente, el té verde los apaga. Los neutraliza. Sí, o sea, si se quisieron poner en on, te los pone en off, literalmente. Entonces, no más. Esto llevó a una serie de estudios para encontrar que parte de de la función de ciertos antioxidantes y de muchos nutrientes es llevar a una expresión de tal o cual forma de tu genética. O sea, tú puedes tener la genética que quieras. Cómo se va a expresar esa genética depende de cómo manejes tus interruptores genéticos en base a lo que diariamente comes. Eso se entiende porque diariamente el cuerpo está replicando cromosomas a la hora de reproducirse las células, a la hora de regenerarse los tejidos, y no recuerdo si era cada segundo, cada minuto, pero igual para mí es una barbaridad. Tiene que empatar 40,000 pares cromosómicos, ¿verdad? Todo el tiempo, diariamente. Entonces, ¿de qué depende eso? De lo que comemos. Y por eso la alimentación tiene una importancia tan fuerte, digamos, tan significativa en el estado de salud y la existencia o no de los padecimientos crónico-degenerativos que hoy nos aquejan. Todo está en la alimentación. ¿No? Yo escucho estas campañas a veces del gobierno que dice, no, es que ahora hay que hacer tales comisiones y tales proyectos para ver cómo prevenimos o qué hacemos respecto al cáncer infantil, por ejemplo. Y si empezamos cambiando la alimentación, si empezamos pues genera una normatividad que lleve a la gente a no comer tantas cosas que epigenéticamente te inducen directamente al cáncer. Pero no, nos vamos al síntoma y seguimos creando comisiones en lugar de irnos a las causas. Se han hecho ya esfuerzos, Nacho. Ya algunas escuelas han establecido sus sistemas de alimentación. Algunas escuelas, pero por iniciativa propia. Felizmente, sí, porque sí. Si fuera por quienes... Es una forma de comenzar, claro. Pero la epigenética, entonces, la nutrición epigenética se expresa de manera simple así. Tú puedes tener una genética, ¿qué te diré? De Cadillac, de Mercedes-Benz, de Ferrari, pero subes a un... ¿Lamborghini no tienes? Sí, de Lamborghini. Bueno. Naciste con una genética de Lamborghini, pero la conduce diariamente un chofer de microbús y de estos que traen bien apurados. ¿Cómo va a quedar tu Lamborghini? Uy. ¿Cómo se va a expresar tu Lamborghini? ¿Verdad? Payonque. Bueno, si tú tienes una genética de bochito, pero lo maneja un piloto de pruebas Fórmula 1, le va a sacar, o sea, ¿cómo se va a expresar esa genética de bocho? De primera, ¿verdad? Va a parecer BMW. Ándale. Entonces, eso es lo que hace la nutrición.
lleva a que tu genética se exprese de una manera en función de lo que comes. Literalmente, ahora sí se comprobó que somos y Lo que funcionamos comemos. como comemos. Exactamente. Ahí está el secreto de la evolución. Ahora, todo esto también se valida con otras pruebas que se hicieron con el Neandertal y el Homo erectus. Convivían los dos, Sí. pero de repente, ¡fum!, el Homo erectus se dispara y se va hacia el Homo sapiens. Y el Neandertal va degenerando y llega y desaparece. Desaparece. Se encontraron huesos, hicieron pruebas sobre huesos y empezaron a trabajar a ver qué es lo que comían unos y otros. Dijeron, aquí debe haber algo, porque este Homo erectus de repente multiplicó, o sea, tuvo un crecimiento geométrico de su masa cerebral. Neandertal lo único que comía eran mamuts. Bueno, exactamente. El Homo erectus hizo crecer su masa encefálica de manera escandalosa, por eso los seres humanos somos los más cabezones entre los mamíferos. O sea, tenemos una masa encefálica exagerada comparada con los demás mamíferos en relación con el cuerpo. Los delfines, no. No, nosotros somos más cabezones que los delfines. Sí. Sí, en cuanto más encefálica, todos los mamíferos. Entonces, lo que encontraron los huesos de los neandertales es que ellos siguieron comiendo carnes rojas. Y encontraron que los otros, quizás por presión de los neandertales, que eran como más rudos, se fueron a la costa y empezaron a comer más productos marinos. Y entonces, la presencia en los productos marinos del yodo y de los ácidos grasos esenciales, principalmente el DHA, no confundir con DHEA, que es una hormona, sino DHA, un ácido graso esencial, son responsables del crecimiento y la complejidad de la masa encefálica, el desarrollo de la inteligencia, a tal punto... Los antiguos californios tenían una dieta muy compensada. ¿Sí? La Precisamente. mitad del año eran alimentos relacionados con el mar. Y la otra mitad estaban Ahí relacionados con... Eran seminómadas. Ujú. Lo que hoy se sabe es que si tú no tienes suficiente yodo, por ejemplo, como en algunas partes de China, quedas cretino. Esto es, tienes la forma de un ser humano, pero no el cerebro de un ser humano. O sea, no tienes la inteligencia, la sofisticación, punto. Y ya no la vas a tener, te quedaste ahí. No, ya. En la etapa de formación durante el embarazo y los primeros 2 años de vida, la ausencia de yodo te produce precisamente esa consecuencia. Te quedas cretino. Ahora, los expertos dicen, bueno, no yodo, cretinismo. Yodo óptimo, inteligencia. Y en medio, insuficiente yodo, ellos dijeron cretinismo funcional. Por eso, el doctor Subirán habló de que en México el 80% tiene ya dañado su hardware por causa de la nutrición epigenética. No se come lo adecuado y lo necesario desde el embarazo hasta los primeros 2 años de vida. Y los repercute hasta en el nivel cultural. Así es, cómo te expresas. Entonces, cuando se vio esto que evolutivamente había sucedido, hoy entonces se está volviendo a las recomendaciones fundamentales. Volver a las fuentes de yodo. Los suelos están empobrecidos, en los alimentos ya no hay yodo, pero sí hay muchos bloqueadores de yodo. El flúor de las pastas de dientes, flúor en la sal refinada, bromuros en los refrescos, las sodas gaseosas, bromuros en la panificación industrializada, bromuros en los lácteos industrializados y el abuso de ciertos químicos como el cloro, por ejemplo, todo eso bloquea. Y el aceite de soya, universalmente presente en todos los alimentos industrializados, te bloquea la tiroides, bloquea la absorción del yodo y con ello bloquea pues la subida del agua al tinaco. El entendimiento. Literalmente. El entendimiento, el índice de coeficiente. El coeficiente intelectual. Puede haber, por la presencia óptima y la presencia insuficiente del yodo, puede haber una diferencia de 10 a 15 puntos del coeficiente intelectual. Entonces... Con razón tengo -2. La sangre de las... Perdón, la leche de las madres es muy rica en ácidos grasos esenciales y en yodo. El yodo se concentra también en las glándulas mamarias, a tal grado que hay una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Directamente proporcional entre la cáncer de mama y la ausencia o escasez, carencia de yodo en la dieta. Caray, Ahí sí. está. Por eso con el yodo se ayuda con eso. Fuentes. Volver a las fuentes de omega. Hoy día estamos muchos con deficiencias omega 3. Hay que utilizar suplementación de omegas. En la alimentación natural
son muy ricos, pero también existen los suplementos de pescado maravilloso o de semillas, el omega 3 como las linasas que mencionamos. Yodo, las algas marinas son los campeones del yodo. Las algas marinas, sí, porque señor. tienen diferentes formas de yodo y por lo menos 3 formas diferentes de yodo. Y esto ayuda a que la tiroides lo capte y funcione mucho mejor y nos protege entonces el sistema inmunológico, porque se fortalece el sistema inmunológico y también el desarrollo o el desempeño de la inteligencia. Existen cápsulas, existe en extractos, orgullosamente baja californianas, Sí, señor. registradas con pruebas y todavía hay universidades trabajando los análisis, o finalmente la espirulina, ¿verdad? Cuyo color es característico. Todos ellos son los que permitieron, bueno, vamos a ver, no estos, pero lo que estos contienen, que el Homo erectus se convirtiera en Homo sapiens y hoy seamos lo que somos o parecemos. Magnífico, excelente, qué buena información. Recuerden, amigos, que todos estos productos los tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista, Avenida Espinosa 246, entre Segunda y Tercera. Y recuerden muy bien, ténganlo presente, que desde hace ya 38 años, desde 1980, tenemos aquí en La Milpa, Central Naturista, para todo mal, un remedio natural. Y para todo bien, también.